Queridos estudiantes, en esta ocasión damos continuidad a la materia de estudios sociales con el tercer contenido durante el cuarto periodo lectivo. Y el contenido a ver en esta semana es pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes en El Salvador. Sabemos que el país, El Salvador, es un miembro de las Naciones Unidas y como tal firmó la Carta de 1948 y considera que la libertad, la justicia y la paz mundiales requieren que se reconozca la dignidad como propiedad de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Ningún gobierno, mucho menos ninguna legislatura y ningún plebiscito pueden anular dicha verdad. Los gobernantes y personas gobernadas deben de respetar y defender la libertad de las otras personas. Asimismo, se debe promover un sistema de vida basado en las decisiones voluntarias de la ciudadanía, pero enmarcado en el derecho, la moral y un sistema político democrático. Por lo tanto, están obligados a aumentar el patrimonio común, cuidar de las instituciones y proteger la unidad social básica que es la familia. Existen algunos tipos de instrumentos jurídicos internacionales. Tipos de instrumentos jurídicos internacionales. Como primero tenemos el tratado, como número 1. El tratado también es conocido como pacto, convención o convenio. El número 2 es la resolución y el número 3 la declaración. La diferencia entre ellos se basa en la obligatoriedad de inmediato cumplimiento de sus contenidos, por lo que el tratado tiene carácter vinculante y es de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta que el tratado es de obligatorio cumplimiento. Por el contrario, las resoluciones y las declaraciones tienen un carácter moral y político, ya que estas son exposiciones de aspiraciones que usualmente no constituyen compromisos efectivos de sus firmantes, aunque su existencia genera efectos para la promoción de los derechos humanos. En el ámbito internacional, las declaraciones usualmente se elaboran antes que los tratados. Ahora veamos qué son las convenciones. Las convenciones, el término convención o convenio puede tener un significado tanto genérico como también específico. Ahora veamos la convención como término genérico. Según las Naciones Unidas, la ONU, en el apartado A del párrafo 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hace referencia a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, como fuente de derecho, además de la costumbre internacional y los principios generales de derecho internacional y como fuente secundaria las decisiones judiciales y las doctrinas y los publicistas de mayor competencia. El uso genérico de término convención abarca todos los acuerdos internacionales y de la misma forma que el término genérico tratado. Ahora bien, convención como término específico. Mientras que en el siglo pasado el término convención
se empleaba habitualmente para los acuerdos bilaterales. Actualmente se utiliza en general para los tratados multilaterales formales, con un gran número de partes. Normalmente cualquier miembro de la comunidad internacional o un grupo o un gran grupo de estados, número de estados, pueden ser parte de una convención. Los instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional suelen denominarse convenciones o también convenios, como por ejemplo el convenio de la diversidad biológica de 1992. También podemos mencionar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 o también la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Lo mismo ocurre con los instrumentos aprobados por un órgano de una organización internacional, como por ejemplo el convenio de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Este fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo o la Convención de 1989 sobre los derechos del niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ideal de todos los países es el cumplimiento de los pactos y tratados en materia de derechos humanos. El Salvador, como los demás pueblos y países, debe ocuparse de este caso en cumplirlos. Hoy continuamos con los protocolos. El término protocolo se emplea para designar acuerdos. Estos acuerdos son menos formales que los tratados, convenciones o convenios, las cuales pueden abarcar los siguientes tipos de instrumentos. El primer instrumento es un protocolo de firma. Este es un instrumento subsidiario de un tratado redactado por las partes en este. Normalmente, la ratificación del tratado supone ipso facto la ratificación de este tipo de protocolo. Ahora, un protocolo facultativo de un tratado. Este tipo de protocolo es un instrumento que establece derechos y obligaciones adicionales respecto de un tratado. Casi siempre se aprueba el mismo día, pero tiene carácter independiente y está sujeto a ratificación por separado. Estos protocolos permiten a determinadas partes del tratado establecer entre ellas un marco de obligaciones que van más allá del tratado general y que no todas las partes del tratado general aceptan, creando así un sistema de dos niveles. Continuamos con las declaraciones. Las declaraciones no son siempre jurídicas o jurídicamente vinculantes. Este término se usa a menudo deliberadamente para indicar que las partes no desean establecer obligaciones vinculantes, sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones. Y un ejemplo de ello es la Declaración de Río de 1992. Los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos involucran temas como la niñez, la mujer, la adolescencia, la tercera edad, personas privadas de libertad, personas también con discapacidad, migrantes, personas LGTBI,
pueblos indígenas, entre otros. Para promover los derechos, el Estado salvadoreño ha decidido suscribir algunos instrumentos y ratificar algunos otros. También existen instrumentos que el Estado salvadoreño no ha suscrito y constituyen demandas específicas para la garantía de los derechos humanos. La ratificación de un tratado, pacto, convención o convenio, recordemos que es un procedimiento que le da carácter obligatorio de cumplimiento, o sea, es de carácter de obligatorio cumplimiento. Los pactos y convenios nacionales e internacionales son un compromiso de todas las naciones para la convivencia humana y la solidaridad. Su condición esencial es la paz interior y esto se logra con el fiel cumplimiento y la práctica también de los derechos humanos. Ahora veamos algunos de los instrumentos internacionales suscritos por El Salvador sobre derechos humanos. Solo son algunos, ya que El Salvador ha suscrito varios y mencionaremos algunos de ellos, como por ejemplo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que lo hemos hablado en las clases anteriores cuando vimos sobre las guerras mundiales. También tenemos el siguiente instrumento, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además de ello, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles de la mujer, como también protocolo especial relativo a la apatridia, etcétera, ¿verdad? Estos son algunos de los instrumentos internacionales que ha suscrito El Salvador sobre derechos humanos. Mecanismos de protección a nivel nacional. Algunos de los mecanismos de protección a nivel nacional tenemos a la Corte Suprema de Justicia, como también la Asamblea Legislativa, que en este caso en la actualidad está compuesta por 84 diputados. El órgano ejecutivo representado por el presidente y vicepresidente de la República, como también sus respectivos ministros, y el Ministerio Público, entre otros. La responsabilidad primaria de proteger los derechos humanos corresponde específicamente a los gobiernos nacionales. Tomemos en cuenta esto. Es responsabilidad de los gobiernos proteger los derechos humanos. Diversos países tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo a las normas y a los principios internacionales de derechos humanos. Ahora bien, para cumplir los tratados, un Estado necesita medios para proteger con eficacia los derechos básicos de su pueblo. Muchos de los países más ricos no están cumpliendo su deber como corresponde. Según tratados internacionales, tienen el compromiso de asistir a los países más pobres en la reducción de la pobreza. Por lo tanto, para gozar de los derechos es necesario que se cumplan también nuestras responsabilidades o llamémosle nuestros deberes, que posibilitan tales como puede ser la tolerancia, el respeto, la ayuda mutua desinteresada, el trabajo responsable, el respeto a las leyes, la ética profesional y la solidaridad. Muchos países se exponen a que la Corte Internacional de Justicia los juzgue por incumplir los tratados de respetar los derechos y la soberanía de los pueblos.
y por violar también las convenciones de Ginebra y el derecho internacional. Así es que recordemos que los tratados internacionales son de gran importancia cuando se suscriben con otras naciones. Y tanto hay tratados internacionales como también hay garantías a nivel nacional para respetar lo que son los derechos humanos. Y así como también podemos mencionar que hay instituciones no gubernamentales que también apoyan a los derechos humanos, como por ejemplo tenemos a el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, fundamentado en 1985, como también el Comité de Familias de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, CODEFAN, en 1981, etcétera, ¿verdad? Que también estas entidades ayudan a proteger a nivel nacional los derechos humanos. Así es que es responsabilidad de todos también proteger los derechos humanos. Es responsabilidad y obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos salvadoreños. Con estas interpretaciones sobre algunas ideas principales de la temática para esta semana respecto a la temática de los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes en El Salvador, me despido de ustedes y nos veremos hasta la próxima clase. Gracias.